Bueno, vamos a hablar de los delitos contra el patrimonio. Eh, lo primero que vamos a decir es que en este grupo de delitos hay una cantidad significativa de figuras jurídicas que persiguen la protección del patrimonio económico, más allá del mero hecho de decir, por ejemplo, la propiedad, ¿sí? Porque la propiedad es un solo tipo de relación que puede tener un sujeto con su patrimonio. Y recordemos que el patrimonio no es solamente la relación que tiene un sujeto con, digamos, bienes corporales, sino que también se puede tener frente a derechos o frente a la posibilidad de exigir obligaciones. Y, por ejemplo, pongamos el caso de los derechos litigiosos. Un derecho litigioso básicamente es una especie de relación que tiene un sujeto con un derecho, una expectativa frente a una eventualidad, y eso es una especie de derecho patrimonial, es una relación que tiene un sujeto con patrimonio. Entonces es importante que tengamos presente que cuando hablamos de derechos patrimoniales, estamos hablando un poco más que de la propiedad, ¿sí? Cuando hablemos a continuación de otros aspectos que también son relevantes, como por ejemplo las cosas, vamos a entender que no solamente se trata de cosas corporales, sino que habría que entender también que se trata de derechos. Entonces vamos a comenzar con uno de los delitos más clásicos en este tipo de delincuencias, que es el hurto. Aquí está el 239. No señala el que se apodere de cosa mueble ajena. Y dice con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Eso es importantísimo. Entonces, ¿qué vamos a decir del hurto? Vamos a decir del hurto de entrada. Básicamente se trata de un tipo penal en el que un sujeto, prevalido del interés, digamos, de utilidad, no conviene decir ánimo de lucro, porque es que ánimo de lucro siempre tiene como esa connotación patrimonial, porque el ánimo de aprovecharse puede ser de muchas otras, digamos, posibilidades. Un sujeto queriendo, digamos, tener algún cierto provecho, por ejemplo, de un bien, no necesariamente ese provecho va a ser económico, sino, por ejemplo, la obtención de algún tipo de satisfacción, la obtención de algún tipo de información, se puede apropiar de él. Entonces, no es muy exacto decir ánimo de lucro. Dice el hurto, parece que fuera muy simple de entender, el que se apodere de cosa mueble ajena con ánimo de aprovechamiento. Entonces vamos a irlo descomponiendo en, digámoslo, pequeñas partes. Apoderamiento, y aquí es donde viene la principal discusión en torno al hurto. ¿Cuándo se considera que hay un apoderamiento? Y esto nos conduce a las famosísimas teorías sobre la consumación del hurto. Y aquí lo vamos a ver. La primera habla del desplazamiento, dice, es que nadie tiene por qué interrumpir la relación de un sujeto con su patrimonio. Esa relación, digamos, debe ser absolutamente respetada, no se debe interrumpir, y el hecho de que una persona tome una cosa corporal y la mueva sin la autorización de su propietario de un sitio a otro, básicamente está interrumpiendo ese elemento del dominio que tiene una persona frente a un objeto, y eso da lugar a entender entonces que allí hay un apoderamiento por el desplazamiento. Muchas personas han señalado que esa teoría pues es bastante amplia, hasta el punto de considerar que pues no siempre que una cosa se mueve de un sitio a otro pues hay un hurto. Muchas veces hay desplazamientos de cosas de un sitio a otro, inclusive con ánimo de aprovechamiento, pero esos desplazamientos no son relevantes en sí mismos. Piensen ustedes, por ejemplo, en este ejemplo que me va a servir para todas digamos, para todo lo que tiene que ver con el hurto. El sujeto que, pretendiendo robarse unas joyas, desplaza la caja fuerte de la habitación del dueño hacia la sala para tratar de abrir allí la caja.
En ese momento he hecho un desplazamiento de la cosa, pero decir que hay un apoderamiento de la cosa es bastante, digamos, exagerado, por decirlo menos. Y es allí donde algunos hablan mejor de desapoderamiento, que sería, digamos, la segunda de las grandes propuestas para la comprensión de este delito. Entonces dice, bueno, es que no solamente basta con que yo logre desplazar la cosa, sino que además es indispensable que haya podido, digamos, detener la relación que tiene el dueño con ella. Detener es básicamente que no se trata de una simple interrupción en la posibilidad del sujeto poder ejercer algún tipo de, digamos, de dominio físico sobre la cosa, como en el caso del desplazamiento, sino que aquí se trata básicamente de un desprendimiento funcional. Cuando decimos funcional no solamente se refiere al físico, que logra el autor realizar de la cosa a su propietario. Es decir, básicamente es tanto como interrumpir, no interrumpir, sino detener la posibilidad que tiene el autor de ejercer el famoso ánimo de señor y dueño frente a la cosa. Es algo así como, basta con que la cosa ya el dueño no pueda, así sea por fracciones de tiempo, determinar su relación con ella. Entonces algo así como que si yo separo, si yo logro hacer un despojamiento, que no solamente es desplazar físicamente la cosa, sino que despojar es básicamente impedir que el autor pueda decidir y tener una relación jurídica completa, una relación jurídica con la cosa. ¿Qué pasa con esa teoría que también ha recibido críticas? Piensen ustedes en los casos en los que este sujeto, del mismo ejemplo que les ponía antes, que se lleva la caja fuerte de la habitación a la sala tratando de abrir, en ese momento pensemos, ¿ha podido despojar al dueño de la cosa de su relación con ella? Digamos, todavía no. Pero si en vez de llevársela para la sala, supongan ustedes, la esconde dentro de la casa, pretendiendo luego llevársela en otra oportunidad. Fíjense que cuando logra esconderla, en ese momento ya el dueño no tiene una relación de dominio, digámoslo así, sobre su propiedad, pero se ha considerado por parte de doctrina y de jurisprudencia relevante que allí todavía hay un momento muy precario en esos pasos, digamos, criminales para considerar que se ha consumado un hurto. Es por eso que se propone la tercera, que es la más acogida, y es la posibilidad del autor poder ya disponer de la cosa, y es que no se trata simplemente que la cosa esté en sus manos, que la pueda desplazar o que tenga o que le haya impedido al dueño tener una relación de dominio frente a la cosa, sino que además ya sea el autor el que pueda de manera libre disponer sobre ella. Y es el ejemplo del que ya, digamos, esa caja fuerte la logró sacar de la casa. Y inclusive ha habido ejemplos interesantísimos en nuestra jurisprudencia donde el sujeto que lleva esa caja fuerte lo para la policía y el sujeto le ofrece a los policías parte del botín a cambio de que lo dejen pasar. Fíjense que el hecho de que este sujeto ya les pueda ofrecer a los policías parte del botín habla de una situación importantísima a efectos de entender la consumación. Y es que ya puede disponer, ya básicamente está ofreciendo, es decir, esto ya es mío, se los puedo ofrecer a ustedes. Es una situación interesante en la que se piensa un poco en la idea de que para que haya hurto, entonces debe haber un momento en que el autor ya pueda casi que gozar y tener una relación de dominio frente a la cosa. Ha habido, digamos, otras propuestas un poco más exigentes, por ejemplo, que dicen que debe haber un agotamiento, es decir, que el autor ya debe haber obtenido la finalidad. Es decir, que si yo hice un hurto para vender la cosa, entonces ya la he debido vender para poder que se considere consumado el hurto. Pero digamos que esas propuestas que hablan ya del agotamiento han sido bastante descartadas, justamente porque incluso se considera que el agotamiento es una fase ulterior dentro del iter crimen, es distinta o sí ulterior a la consumación. Entonces, de momento, digamos,
hemos considerado con cierto nivel de consenso que el hurto se consuma en el momento en que el autor ha logrado desprender a su dueño del dominio funcional, es decir, no solamente la capacidad de la aprehensión material de la cosa, sino del dominio funcional, desde la posibilidad de decidir sobre ella, y ya es el que decide sobre ella, básicamente el autor. Vamos a hablar de otro delito, o de otros delitos, la estafa y el abuso de confianza, para finalmente hacer un comparativo entre ellos. Pero antes de pasar a la estafa, quiero decir otra cosa sobre el hurto que es importantísimo. Lo más relevante es el tema de la consumación, saber cuándo se consuma el hurto, porque esto, digamos, nos da muchas herramientas en torno del análisis o la valoración de la tentativa. Pero entonces es importante analizar los demás elementos, no solamente cuando hay apoderamiento. Dice el que se apodere de cosa mueble ajena. Cuando decimos cosa mueble ajena, ya sabemos que no se trata, por ejemplo, de apoderarse de inmuebles, ¿sí? No existe tal cosa como el hurto de inmuebles. Yo no me puedo hacer un hurto de inmuebles. Sobre inmuebles podrán, digamos, darse otros tipos penales. Piensen ustedes en la estafa, por ejemplo. Ahorita hablaremos de ella. Pero, digamos, el hurto no podría recaer sobre inmuebles y tampoco sobre personas. Es decir, no hay un robo de niños, ¿no? Lo que hay es secuestro. Pero no hay hurto de personas. Y en relación con los animales, podría pensarse en hurto de animales, pero hay ciertos casos en los que ya se tienen tipos penales especiales, como en el caso de los semovientes, que los consideramos o ganado mayor, que se considera otro tipo penal que se llama el abigeato. Y el abigeato básicamente es el hurto de ciertos animales, porque tienen un tipo penal aparte. Yo creo que eso meramente es un tema de política criminal, es un tema, digamos, de protección reforzada a los ganaderos, es decir, es, digámoslo así, un cierto privilegio legislativo que tienen unas élites en el país. Y lo digo no por capricho, sino porque también es bueno entender que cuál es la razón que permite distinguir entre un hurto de una cosa y el abigeato, es decir, qué tiene de especial que haya apoderamiento de, digamos, ganado o de animales para, por ejemplo, concluir que de eso deba tener alguna especie de tratamiento punitivo especial o aparte. Realmente no lo entiendo, no sé si el hecho de que tenga 4 patas, si es el hecho de que tenga tal cantidad de importancia, pero porque básicamente el hurto, como veremos a continuación, pues tiene algunas circunstancias que le hacen más grave, que lo cualifican, es decir, que lo hacen que se considere especialmente relevante para la sociedad. Entonces ya sabemos que la consumación se da en ese momento, se recae sobre cosa mueble ajena. Esa cosa, digamos, no es una cosa necesariamente corporal, es el patrimonio de un sujeto. Y también hay que decir que debe haber un ánimo de aprovechamiento de la cosa por parte del autor. Cuando decimos ese ánimo de aprovechamiento, nos referimos a que el autor debe tener un elemento diferente, aparte del dolo, es un elemento subjetivo. El autor debe saber que se está apoderando de cosa mueble ajena, sí, pero aparte de eso, lo debe estar haciendo. El ánimo de aprovechamiento tiene que ver con que el autor quiera una utilidad para sí o para otro. Es decir, que quiera aprovecharse de esa cosa mueble ajena. Ustedes dirían, ¿y es que acaso habría alguna posibilidad de que alguien se apropie del patrimonio de otro sin quererse aprovechar de él? Quizás, ¿sí? Yo encontré algunos ejemplos, no son fáciles de encontrar, pero puede haber apoderamientos que estén inspirados en razones distintas digamos, a una búsqueda de beneficio futuro, sino que estén quizás un poco relacionados o explicados por hechos del pasado. Por ejemplo, un caso podría ser el que cumple una penitencia. Vea, su penitencia en medio de un juego, de una broma, es que usted se apodere o usted se lleve, usted le quite tal pertenencia a tal otra persona.
Ejemplos por poner algún otro, cuando yo me apodero, por ejemplo, del teléfono celular de otra persona con el propósito de yo borrar de allí información, ¿sí? Porque esa información es mía, qué sé yo, y me estoy apoderando de un instrumento que permite, digamos, el acceso a información. Tal vez no se trata de una búsqueda de una utilidad específica, sino que tiene una finalidad distinta al aprovechamiento. Inclusive puede haber una apropiación de cosa mueble ajena con propósitos de realizar alguna causal de ausencia de responsabilidad penal. Piensen ustedes en el policía que se apropia no sé, de un instrumento, un bombero se apropia de un instrumento para realizar su labor. Fíjense que allí no tiene un ánimo de utilidad propia o ajena, sino que está realizando, digamos, una labor que el derecho autoriza. Por esas razones creo que no siempre que hay que se apodera una persona de algo ajeno, está realizando, digamos, el tipo penal de hurto. Debe haber ese elemento adicional al dolo, que es el ánimo de aprovechamiento. Y fíjense que es un elemento subjetivo distinto del dolo, porque en el caso del dolo basta con que el autor conozca que se está apoderando de cosa mueble ajena. Pero si yo me apodero de cosa mueble ajena, por ejemplo, en una situación de estado de necesidad, en una situación de legítima defensa o cumpliendo un deber legal, yo básicamente no estoy teniendo ningún ánimo de aprovechamiento de esa cosa. Y ustedes dirán, bueno, y en ese caso de todas maneras es que hay una causal de ausencia de responsabilidad penal. Sí, pero fíjense que más allá de si hay una causal que excluya, por ejemplo, la culpabilidad o la antijuricidad, aquí con mayor facilidad podemos decir es que al no haber el ánimo de aprovechamiento de la cosa, básicamente podemos decir es que ni siquiera hay tipicidad de hurto. Entonces creo que esas consideraciones son importantes. Entonces el elemento finalidad es un elemento distinto del dolo y ello nos permite concluir lo siguiente. ¿Podría haber un hurto con dolo eventual? Si nosotros decimos que el ánimo de aprovechamiento de la cosa es distinto del dolo, quizás sí, por lo que yo creo que ya hemos hablado suficiente, que el dolo eventual significa que el resultado se deja al azar y eso, digamos, podría ser compatible con la finalidad del autor porque yo puedo dejar al azar un resultado y al mismo tiempo tener la misma finalidad que si estuviese persiguiendo ese mismo resultado por medios o de manera inequívoca, como en el caso del dolo directo. No existe el hurto culposo, digámoslo de una vez, entonces ninguno de estos delitos patrimoniales tiene modalidad culposa, así que si por descuido yo me apropio de cosa mueble ajena, es decir, yo creyendo que me estoy llevando mi celular de una reunión, me estoy llevando el del vecino, yo realmente estoy realizando un hurto culposo que sería atípico por ausencia de dolo. Entonces el dolo no, perdón, el hurto no tiene modalidad culposa y en relación con el resultado que ya dijimos, básicamente el resultado es la pérdida patrimonial para la víctima, así que podríamos decir que sí es un delito de resultado, que en consecuencia tiene omisión impropia, se puede realizar por omisión y en consecuencia tiene tentativa, y los famosísimos problemas del hurto son justamente los de la tentativa, es decir, cuándo termina la tentativa y cuándo se da ya la consumación, y es allí donde solemos poner los ejemplos de los almacenes de cadena, los que se están apropiando de vehículos, y es que los actos ejecutivos, cuando comienzan, pues será un problema de tentativa, pero cuando terminan, sí es un problema acá de la parte especial. El sujeto que está en el almacén, entonces todo el tiempo hemos discutido si para que se consume basta con que el sujeto pase por la caja registradora, si basta con que salga del almacén o si tiene que caminar algunas cuadras o si tiene que haber llegado a su casa con el producto. Fíjense que si ya hemos dicho que debe haber la posibilidad del autor disponer de la cosa, disponer de la cosa es que el autor pueda decidir legítimamente qué hacer con ella. Pues legítimamente me refiero a, no es que se legitime la apropiación, ¿no? Sino que ya el autor pueda, digamos, de manera libre, esa es la palabra,
de disponer de la cosa. Porque si, por ejemplo, está en medio de una persecución, en ese momento el autor dispone en el sentido de tirar la cosa. Hay quienes dicen en ese momento no se ha podido apropiar porque ese acto de botarla no es un acto de disposición. Algunos dicen si se daña la cosa sería una tentativa de hurto que podría concursar con un daño en la cosa. Entonces fíjense que si el delito se consuma cuando el autor puede decidir qué hacer con ella, decirlo de manera, entre comillas, libre, eh, no tiene sentido decir que una persona que apenas está pasando por la caja registradora de un almacén ya haya cometido un hurto y que haya salido del almacén tampoco. Dicen algunos que si todo el tiempo la persona ha estado vigilando, ha sido vigilada por cámaras de videovigilancia y afuera hay 7 gorilas esperándolo, pues tampoco tenía la posibilidad en ningún momento de disponer de la cosa, excepto si es de estos bienes consumibles, piensen ustedes en una fruta, el autor la muerde y se la come, pero pues por escasa relevancia jurídica, esos casos tal vez no se consideren delito. Y digamos que esto me permite un paréntesis. En los hurtos, como en todos los delitos, siempre es indispensable tener presente el principio de relevancia de la antijuridicidad o al principio que llamamos principio de fragmentariedad del derecho penal, que alude al hecho de que no todas las afrentas o todas las lesiones de bienes jurídicos las vamos a considerar relevantes. Así que el que se encuentra en la calle, no sé, un billete, realmente ese no es un comportamiento jurídico penalmente relevante, como tampoco el que se apropie por ahí de algo que tenga escasa significación, escaso valor, porque si bien es una conducta que se enmarque dentro de la tipicidad, para estimarla antijurídicamente relevante, debe tener una lesividad relevante para el bien jurídico. Entonces, volviendo a lo que decíamos sobre los hurtos en los que el autor, digamos, está en etapa ejecutiva y cuando se termina esa etapa, hay que decir, se termina cuando el autor ya puede decidir qué hacer con la cosa de manera libre. Así que si lo están persiguiendo, todavía no ha consumado el hurto. Y si no ha consumado el hurto, digamos que está ejecutando, está en actos ejecutivos, podemos decir está en etapa de tentativa. Y es por eso que muchas veces, esto es importante, en esos casos de legítimas defensas frente a los hurtos, al autor se le puede perseguir, se le puede, digamos, violentar de manera proporcional con el propósito de recuperar la cosa mientras hay persecución. Porque miren que en la persecución el autor todavía no puede disponer de la cosa. Tirarla no es disponer de ella. De tal suerte que, entonces, en materia tentativa, podemos decir, es un delito que admite tentativa. Tenemos algunos problemas que ya lo haremos en otra ocasión, ya concretos sobre ciertos casos paradigmáticos. Y frente a la idoneidad de la tentativa es importante hacer un comentario, especialmente para los casos de los almacenes. Hay una propuesta que me parece razonable, de hecho me gusta muchísimo, que dice que cuando una persona está vigilada de manera absoluta dentro de un almacén de estos, que hay un montón de gorilas pendientes de él esperando que no se vaya y no se apropie de la cosa, básicamente hay una tentativa, pero imposible. Es decir, el sujeto no tiene, una tentativa mejor inidónea, el sujeto no tiene, digamos, capacidad de poderse apropiar de la cosa mueble ajena, porque no hay ninguna manera racional de que él se salga con la suya en una circunstancia de esas. A muchas personas les llama mucho la atención eso, pero propongamos este otro ejemplo para facilitar un poco las cosas. Un sujeto que se mete a la bóveda de un banco, un trabajador del banco, logra entrar porque se pilla la clave, se mete a la bóveda, pero la puerta se cierra justo detrás de él y él se queda encerrado con todos esos billetes y él empieza a tirarlos para arriba diciendo, aleluya, soy rico. Fíjense ustedes que lo podemos coincidir, es un idiota, ese señor no puede salir de ahí con ese dinero, así que puede tener un contacto físico con la cosa, pero inclusive la puede desplazar, pero no se la podrá apropiar. Es imposible que lo haga, así que esa tentativa será inidónea. Para que lo castigamos por un delito, pues realmente tendríamos que saltarnos las reglas de la tentativa. La tentativa, recuerden que tiene uno de sus requisitos, los actos deben ser idóneos, es decir, capaces de obtener la consumación. Así que eso es importante para estos ejemplos. Hay un caso para que lo conversemos de un sujeto que se queda dormido borracho dentro de un carro tratando de prenderlo. Será una tentativa de hurto. Entonces, recordémoslo más adelante. Ya dijimos no hay modalidad culposa del hurto
y vamos a ver algunas circunstancias específicas que hacen relevante al hurto. Vamos a verlo acá en estas famosísimas circunstancias que agravan y que califican al hurto. Podrían ustedes preguntarse qué diferencia entre un agravante y una calificante. Pues básicamente vamos a intentarlas ver. Las calificantes, una calificante básicamente es una circunstancia de modo, ¿sí? Las agravantes suelen ser circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen más grave un delito. Una calificante, podemos decir, es una de esas circunstancias específicamente de modo, porque ya vamos a ver las agravantes también. Así que un hurto puede ser calificado agravado, sí, una pequeña redundancia, pero si es por razones diferentes, se pueden sumar ambas cosas. Vamos a ver las calificantes del hurto. Si se hace con violencia, fíjense que eso es una circunstancia de modo. Tranquilamente el legislador puede haber dicho circunstancias de agravación, ¿sí? Violencia sobre las cosas. Uno se puede poner a pensar, bueno, y si la violencia es sobre las mismas cosas que se están hurtando, ¿por qué vamos a agravar el comportamiento? Y fíjense que yo creo que ustedes podrían estar de acuerdo conmigo en eso. Es un poco tonto que si estamos despojando de la propiedad del sujeto pasivo, el sujeto está dañando aquello de lo que se está apropiando, pues ¿por qué le vamos a castigar? Pero cuando esa violencia recaiga sobre, por ejemplo, otras cosas adyacentes o otras cosas distintas a la apropiada, creo que ahí sí tiene sentido hablar de esa calificante. Luego dice colocando a la víctima en condiciones de defensión o inferioridad o aprovechándose de ellas, el que hurta, digamos, aprovechándose del descuido ajeno o colocando al otro durmiéndolo, colocando en inconsciencia, etc. Esa es muy clásica. Mediante penetración, permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en un lugar habitado en sus dependencias inmediatas, aunque allí no estén sus moradores. Cuando terminemos de leer esta circunstancia, ustedes se van a dar cuenta que básicamente que no hay manera de hacer un hurto que no sea agravado. Casi todas las maneras de hacer hurtos las castiga el legislador, entonces es un poco curioso que, pues, para poder hacer un hurto hay que tener, por ejemplo, destreza, hay que tratar de aprovecharse del descuido ajeno, entonces sí llama muchísimo la atención que lo que sería un hurto normal para el legislador sea un hurto más grave de lo, comillas, normal. Entonces, penetración o estancia arbitraria en el sitio. Luego dice escalonamiento, llave sustraída falsa, ganso o cualquier instrumento similar o violando formas de seguridad. Eso digamos que es muy clásico. Y vuelvo, insisto, pues básicamente esa es la modalidad clásica del hurto y es vulnerando los medios de protección que tiene la cosa. Siempre será entonces un hurto calificado. Cuando se comete con violencia sobre las personas, ese sí no lo pienso discutir y está suficientemente claro. Cuando tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento, que la cosa haya sido empleada por el autor del partícipe con el fin de asegurar su producto de impunidad. Cuando haya violencia posterior al hurto, luego dice también cuando se comete sobre medio motorizado, sus partes, mercancía o combustible que se lleven ellos, lo mismo que decíamos del abigeato. Básicamente, el legislador, ¿por qué escoge unas cosas para protegerlas con mayor, perdón, con mayor importancia que otras? Yo realmente no hallo razón. No entiendo por qué deba ser más grave que yo hurte una autoparte a que yo hurte un cobre con unas joyas. Me parece absurdo, creo que estos son pues básicamente decisiones y como lo del abigeato, decisiones que protegen ciertos intereses de ciertos gremios económicos o de ciertos interesados en esa clase de instrumentos o bienes. Luego dice que será de 5 a 12 años cuando el hurto se comete sobre elementos destinados a comunicaciones y a la transmisión de servicios públicos. Lo mismo, creo que no. Pues, ¿por qué son más importantes los elementos que otros? A mí, por ejemplo, se me ocurre que pues, podría ser calificado cuando el hurto recae, por ejemplo, sobre bienes de personas en condiciones de vulnerabilidad. Me parece que eso es más grave, pero eso no está. Para que vamos pensando un poco también en clave de el análisis que hace el legislador, nuestro legislador, sobre lo que considera grave o no. Circunstancias de agravación, ya dijimos aquellas que no serán, entonces de modo supondría uno, vamos a ver, dice 1, aprovechamiento de calamidad, infortunio, peligro común. Esa sería una circunstancia
digamos que aumentaría la gravedad del hecho por circunstancias también de modo. Aprovechando la confianza depositada por el dueño poseedor tenor de la cosa. También, digamos que es un hurto con abuso de confianza. Ya vamos a ver el abuso de confianza. Dice valiéndose de actividad inimputable. Dice por persona disfrazada, usando calidad supuesta, simulando autoridad, invocando falsa orden, etc. Luego dice sobre equipaje de viajero en el transcurso de viajes en hoteles. No entiendo también por qué eso sea más grave. Creo que puede tener un poco que ver también con el hecho de la confianza, pero aquí no está diciendo quién es el que hace el hurto, si el dueño del hotel o el trabajador del hotel. Así que pues también me parece un poco llamativo como protegiendo ciertas actividades económicas. Objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Cuando dice objeto expuesto a la confianza pública no dice objeto público, simplemente dice expuesto a la confianza pública. Luego dice sobre cerca, predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina, instrumentos de trabajo, dejados en el campo, protegiendo ganaderos, lugar despoblado solitario, se realiza el hurto. Interesante porque tiene que ver un poco con la indefensión de la víctima, ese pues tiene sentido. Luego dice destreza o arrebatando cosas, objetos de las personas llevan consigo por dos o más personas que se hayan reunido o acordado para cometer el hurto. Es decir, que aquí se está grabando la coautoría, como suele pasar en otros tipos penales. Ya sobre esto, digamos que hemos hecho bastantes análisis, pero cuando dice destreza es como el cosquilleo, ¿cierto? Así que al legislador no le gusta que haya violencia sobre las personas, pero tampoco le gusta que no haya violencia. Luego dice en establecimiento público abierto al público, en transporte público. Luego dice sobre efectos o armas destinados a la seguridad, bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación, petróleo, derivados, materias nucleares o elementos radioactivos. No conozco el primero que haya hecho eso, pero ahí está. A ver, sobre esto no hay mucho que hablar, realmente esto es sencillo de entender. Simplemente quería llamar la atención en algo que va más allá del mero derecho penal, y es un poco el análisis político-criminal de las normas. ¿Por qué esas normas y no otras? Fíjense que, ¿qué sería un hurto simple? Un hurto simple sería aquel que no tenga circunstancias de calificación o de agravación. Piensen en alguno. Entonces, es difícil pensar en un hurto que sea un hurto simple. Digamos que el ejemplo recurrente suele ser el que se lleva un objeto que alguien ha descuidado, que ha dejado tirado en alguna parte, y ahí pues no se está aprovechando del descuido ajeno porque ya el descuidado lo dejó ahí tirado. Ese sería básicamente el ejemplo paradigmático, por no decir el único, porque fíjense que o el hurto se puede realizar con violencia, o con destreza, o aprovechándose del descuido ajeno. Y en las tres circunstancias, el hurto es su calificado desagravado. Así que hablar de un hurto simple es complejo, y esto digamos que llama mucho la atención, por lo que les digo, no quiero que malentiendan los comentarios, pero fíjense que sí hay una cierta, o mejor, una muy curiosa manera del legislador entender las prioridades de lo patrimonial. Es decir, el hurto para el legislador es una cosa muy importante. Tanto que básicamente todos los hurtos son graves, y circunstancias de atenuación, vamos a ver en qué consisten. La pena será de multa cuando el apoderamiento se comete con el fin de hacer uso y devolver la cosa. Eso se llama el famoso hurto de uso. El hurto de uso es un apoderamiento, un desplazamiento de la propiedad, pero fíjense que si el autor no tiene intenciones de apropiarse, sino de simplemente usar, eso realmente no sería un hurto. En otros países se le llama el hurto de uso, en la mayoría de países no es punible, pero acá básicamente es punible, pero con una simple multa. Entonces yo me cojo el carro para ir a dar una vuelta en él, sollarme un fin de semana en el carro y después lo devuelvo. Cuando la cosa se restituye con un daño o deterioro grave, la pena se reducirá en un tanto, o sea que tengo que volver la cosa en iguales condiciones. Luego dice que también será un mero delito castigado con multa si se realiza entre comuneros o copropietarios, es decir, entre todos tenemos una cosa y yo me la quedo, es decir, que esto es una especie de hurto parcial porque me estoy quedando con una cosa mía, pero que también es de otro. Se considera menos grave. Aquí tenemos lo que decíamos del aguijeato, simplemente leámoslo rápido para que nos quedemos con la curiosidad. Dice que se apropie para sí o para otro de especies bovinas, mayor o menor equinas, porcinas, plenamente identificadas, incurrirá en prisión de tanto a tanto.
Lo que les decía, pues básicamente se considera que hay necesidad de especial regulación por esto, es decir, hay ciertos sujetos, es decir, los propietarios de esa clase de animales, que al legislador le parece importante darle una especie de mimos o de protección especial. Vamos a volver aquí a la presentación y vamos a hablar de la estafa. Entonces, en la estafa, vamos a ver, es un tipo penal en el que el autor también se apropia de cosa mueble ajena o se apropia mejor del patrimonio de otro, utilizando para ello lo que vamos a llamar ardides, engaños, que hacen que la víctima incurra en un error y que por consecuencia de ese error haga un desplazamiento patrimonial hacia el autor, y ese autor, obviamente, con ánimo de lucro, realiza un aprovechamiento patrimonial. Entonces, de entrada podemos decir, pues, ¿cuál es la diferencia entre un hurto y una estafa? Pues que en el hurto la persona que realiza el hurto se apodera de la cosa, mientras que en la estafa el dueño de la cosa se la pone en las manos al autor de la estafa por engaños que han sido, digamos, producto de unos ardides, de unas trampas que realiza el autor. Esa es la básica diferencia. Vamos a leer el tipo penal. Dice el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error, por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de tanto a tanto. La misma pena incurrirá en que en la lotería, rifa, juego, obtenga provecho, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado. En ese caso no habría un engaño, pues bueno, habría un engaño en la realización de la cosa. Lo que pasa es que el legislador pone esa norma ahí específica para evitar que se considere atípica la conducta o para considerar que no se considere estafa por el hecho de, por ejemplo, considerar que la persona se sometió a ciertas reglas. Entonces, también se considera una modalidad de estafa. Luego dice que cuando, dependiendo de la cuantía, la estafa tendrá pues una pena diferente. Vamos a ver esos elementos entonces de la estafa rápidamente. Hay un engaño que podemos también llamar un ardid o unas actividades de manipulación que realiza el autor frente a la víctima, y esa manipulación básicamente consiste en hacer un montón de, digamos, apariencias de negocio o apariencias de beneficio que el autor interpreta como cierta, perdón, la víctima interpreta como ciertas, y eso le hace incurrir en un error, que sería el segundo de los elementos. Ese error es que el autor tiene en su cabeza una cosa y la realidad es otra. Ese es el error, que el autor tiene algo en su cabeza, una percepción falsa sobre la realidad, y ese error básicamente hace que tome la decisión esa víctima. ¿Y cuál es la decisión? De desplazar su patrimonio y entregárselo a el autor. Y fíjense que cuando hablamos en ese cuarto elemento de nexo causal, es que primero debe haber un engaño, unos ardides, unas trampas, subrepticias, manipulaciones. Esas manipulaciones son las que deben ser causantes del error. Debe haber un nexo de causalidad entre las manipulaciones y el error. Y debe haber un nexo de causalidad entre el error y el desplazamiento. Es decir, que la persona que entrega su patrimonio lo debe hacer porque está prevalida de ese error. Y finalmente debe haber en el autor lo que abajo dice un ánimo de aprovechamiento, pero más que un ánimo de aprovechamiento, creo yo, debe ser un beneficio patrimonial. Creo que me falta decir eso. No solamente ánimo de aprovechamiento, sino también un beneficio patrimonial. Debe tener una utilidad. Debe tener una utilidad. Antes de ir al abuso de confianza y finalmente hacer una comparación con el hurto y con la estafa, vamos a hablar un poco más sobre la estafa. ¿Qué pasa con la estafa? Fíjense que en la estafa el autor no arrebata la cosa mueble ni siquiera habla de cosa mueble. Creo que esto es importante, una precisión hay que hacerla. La estafa no recae sobre cosa mueble como en el caso del hurto, sino que recae sobre el patrimonio. En general dice el que obtenga provecho ilícito con perjuicio, induciendo, manteniendo en error, Entonces fíjense ustedes que no dice cosa mueble, así que yo puedo hacer que recaiga la estafa sobre un inmueble, sobre un negocio que tiene que ver con un inmueble, así que ahí sí podría haber una estafa, a diferencia del hurto que solamente recae sobre cosa mueble. En la estafa, entonces, digamos, hay unos engaños, unos ardides, unas trampas
que básicamente lo que busca es engañar al autor para que haga el desplazamiento de patrimonial. Entonces, ¿qué tan engañosos deben ser los comportamientos del autor? Y esto es importante decirlo porque debe haber un nivel específico o un grado, digámoslo, mm, de esas manipulaciones o de esos engaños, porque no cualesquiera van a servir. Ya enseguida ponemos algunos ejemplos sobre eso. Sobre los engaños y los ardides, es decir, las trampas, hay que decir una cosa, y es que no se trata de cualquier tipo de engaños, porque en la publicidad todo el tiempo nos están engañando, muchachos. Red Bull da alas, si usted se toma tal producto va a adelgazar. Es decir, todo el tiempo nos están diciendo mentiras para que hagamos desprendimientos patrimoniales que van a beneficiar a quien nos dice esas mentiras. Por eso sería imposible el tráfico jurídico donde se prohíba eh, todo tipo de engaños. No se trata de cualquier engaño. Hay que decir que deben ser engaños que tengan la suficiente capacidad de lograr incurrir a la víctima en un error que sea el determinante para tomar la decisión. Y ese error no debe ser cualquier error, ¿sí? Así que el engaño y el error están plenamente conectados. Aquí cuando decimos engaño y abajo cuando decimos error, voy a ver si puedo hacer aquí unas rayitas bien chéveres. Engaño y error, aquí vamos a poner este círculo. Estos elementos hacen un poco que la estafa sin esos dos al mismo tiempo no se puede decir que sea una estafa, no tiene sentido. Y la doctrina y también la jurisprudencia nos han hablado de un elemento clásico que se llama el deber de autoprotección. Y es que todas las personas debemos pues también tener un poco de ser avispados, digámoslo así, y saber que en los negocios suele haber exageración frente a las cualidades de los productos. Y el otro sujeto que está al frente mío tiene un interés también. Él no está llegando al negocio solamente porque me quiere ayudar. Entonces es importante que todos tengamos un deber de autoprotección, digamos, promedio, que, por ejemplo, si a mí me salen a vender la luna en la calle y yo la compro, realmente el derecho penal, dicen algunos, no está para proteger la estupidez. Es decir, que yo he debido ser un poco cuidadoso. Así que no todo error y no todo engaño se pueden considerar, digamos, elementos de la estafa. Así que tiene que haber un cierto plus de artificio por parte del autor para que se le considere engaños. Los manuales ponen un ejemplo clasiquísimo. Digamos, una señora que está en harapos, mal vestida, que se ve por ahí en los semáforos, vendiendo un producto, una pócima para la riqueza. Entonces usted la ve así, usted pues si se la compra, es culpa suya. Pero si ella se viste y aparenta ser millonaria, pues, habla como millonaria y dice que lo que está vendiendo sí me va a sacar de pobre, digamos que ahí ella sí hizo un ardid, hizo digamos una apariencia, una astucia que podría tener en principio la capacidad de engañar al otro. Entonces en esa medida se tiene que valorar muy en concreto que el autor de esos engaños realmente sí haya realizado una serie digamos, de mentiras que estén sofisticadamente reforzadas por las manipulaciones. No se trata de cualesquiera mentiras. Ese error pues debe ser un error que esté obviamente directamente conectado con el engaño y producto de ese error entonces es que la víctima debe hacer un desplazamiento patrimonial, ahí hablamos entonces de nexo causal y finalmente aterrizamos en lo que dice al final debe haber un aprovechamiento que se traduce en beneficio económico para el autor de la estafa o para otra persona. Situaciones especiales de este delito. Podemos decir que el delito tiene cierta connotación especial en ciertos casos, por ejemplo, en los que las personas, por ejemplo, hacen ciertos negocios en los que esperan la contraprestación y la contraprestación no llega y no llega y no llega. Suele ocurrir en la venta de inmuebles. Te estoy vendiendo un inmueble que no existe sobre planos
y la persona entrega un dinero, lo sigue entregando, y el autor de esa venta se desaparece con la plata, y luego cuando lo encuentran dice, no, sí, yo sí le voy a entregar el inmueble, o dice, yo le voy a volver la plata porque finalmente no se pudo. Entonces ahí muchas veces lo que se dice es, no alcanzó a darse el perjuicio patrimonial porque yo le voy a restituir el dinero, o no alcanzó a darse el provecho económico porque yo no me, esos billetes específicos que usted me dio no fue los que yo me gasté en un viaje o en una o en un bien lujoso que me conseguí. Entonces, bueno, ahí es donde toca analizar lo siguiente. En este delito eh, se tiene, digamos que, establecer si la devolución de la cosa hace que no se haya consumado el delito, como pudiera pasar, por ejemplo, en el mismo hurto. Yo devuelvo la cosa y eso desaparece el hurto. Creo yo que eso es diferente a la consumación no necesita que el autor reconozca o no reconozca la obligación, reconozca o no reconozca el engaño al que sometió a su víctima. Es tanto así como que por más que la persona prometa, inclusive devuelva el dinero, creo que ya este tipo penal se consuma en el momento en que el autor del mismo obtiene la posibilidad de beneficiarse económicamente con esa estafa. Así que vamos a leer de nuevo el tipo penal. Dice, el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno. Ese provecho ilícito puede ser el mero incremento patrimonial. Otra cosa es que el autor no decida utilizar ese dinero, otra cosa es que lo utilice y después lo quiera reponer. Entonces, bueno, ya para finalizar estos tres delitos de los que quiero hacer al final un comparativo, hurto, estafa, abuso de confianza, vamos a hablar del abuso de confianza. En el abuso de confianza, el autor, ¿qué es lo que hace? El autor lo que hace es que tiene en sus manos un bien que el dueño se lo puso allí y se lo puso allí, pero no regalado, sino prestado o alquilado y se lo decide quedar. Por eso se llama abuso de confianza. Ha abusado de la confianza del dueño de la cosa. Dice el que se apropie en provecho suyo un tercero de cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado a título no tras laticio de dominio, incurre en prisión de tanto a tanto, la pena será de tanto a tanto, si aumenta de 10 salarios mínimos el valor. Si no hay un aprovechamiento, si no un uso indebido, la pena se reduce. Así que también puede haber un abuso de confianza, perdón, no de apropiación, sino de uso. Entonces, digámoslo de la siguiente manera. En el abuso de confianza, es el autor el que le entrega la cosa, perdón, es la víctima la que le entrega la cosa al autor. Y el autor, sabiendo que esa cosa la tiene en sus manos, cuando digo en sus manos, entiéndamelo en términos funcionales, la tiene, digamos, bajo su dominio. Ese dominio implica básicamente el deber de devolver la cosa o de solamente darle cierto uso. Así que si sobrepaso de manera indebida los límites con los que me fue entregada la cosa, entonces allí se considera el tipo penal porque estoy, digamos, sobrepasando la finalidad con la que esa cosa me fue entregada para mi dominio. Entonces, a ver, en este delito no hay mayor, no hay muchas cosas que analizar. Básicamente, no hay arrebatamiento, porque si hay arrebatamiento, sustracción, apoderamiento, estaríamos en un hurto. Si el que se apodere la cosa engañó a el dueño de la misma para que se la entregara y este actuó por ese engaño, ahí lo que hubo fue una estafa. Entonces, fíjense que en el abuso de confianza, el dueño de la cosa se la entrega para que la utilice de cierta manera, para que la usufructúe de cierta manera, y si quien tiene la cosa, es decir, el autor del abuso de confianza, se la apropia o sobrepasa esto, básicamente incurre en un delito, el famoso caso del que le prestan el libro para que lo lea y se lo queda. Ahí está el ejemplo. Pero hay no, bueno, esto hay que tocarlo. Hay uno peor, que lo he conocido varias veces, el abogado que se queda con el producido o con las resultas, como dicen sobre todo los que litigan en patrimonio, con las resultas del proceso. Es decir, en el poder le han dado la facultad para recibir
una indemnización, recibir yo qué sé, algo sobre un litigio patrimonial. El abogado va y reclama ese patrimonio y no se lo entrega, se desaparece, no se lo entrega a su cliente. No hay ninguna estafa porque el abogado nunca lo engañó para que le diera el poder, digamos no hay de por medio ese ardid. Tampoco hay un hurto porque fíjense que se le dio la facultad de recibir ese patrimonio, es decir, que no lo sustrajo, lo podía hacer, podía tener bajo su dominio el patrimonio, solo que decidió apropiárselo. Y es donde viene el famosísimo problema. Bueno, y entonces cuando se consuma, porque normalmente yo he tenido casos en que me ha tocado representar víctimas de estos abogados que se quedan dicen que esos fueron sus honorarios y se quedan con todo. El hecho de que digan que son sus honorarios hace que no sea abuso de confianza. Fíjense que, a ver, inclusive en las normas de la abogacía dice que el abogado no puede quedar por más de la mitad. Así que no puede ser esa una excusa. Otra es, no, es que yo se la voy a devolver. Pasa lo mismo que con la estafa. El hecho para que se consume, el delito para que se consume no precisa de que el autor niegue la obligación. ¿Sí? No basta con que, es decir, no es importante si el autor niega o no la obligación, lo importante es que se haya apropiado de ese patrimonio. Ustedes dirán, bueno, pero es que yo tengo mucha plata en mi cuenta y me entró la del cliente, me la quería gastar, finalmente no me la gasté y luego digo que se la voy a devolver, digamos que eso ya serían los casos más complejos. Pero para estimar que se ha realizado el abuso de confianza, en mi opinión, basta con que el autor haya realizado un acto de negativa a devolver la cosa en el momento en que tenía la posibilidad de hacerlo y no lo hizo. Y que ello se haya, digamos, visto un poco representado en un ánimo de aprovecharse de la cosa. Creo que allí podríamos dar por concluido el abuso de confianza y en esa medida estimar si requiere un resultado típico específico, creo que estaría dado por el hecho de que esa decisión de quedarse con el patrimonio ajeno, de alguna manera sí es un perjuicio patrimonial, a pesar de que después desee devolver la cosa. Así que en estos tres delitos creo que tenemos en común que hay resultado típico, todos admiten tentativa, no hay ninguno que tenga modalidad culposa, eso en cuanto a los elementos subjetivos, en cuanto al resultado que es lo que habitualmente analizamos. Aquí en este cuadrito chiquitico sobre diferencias, pues creo que es importante mirar lo siguiente. En el hurto, la víctima entrega la cosa al autor. Perdón, en el hurto es el único delito en el que la víctima no le entrega la cosa al autor. Aquí por eso tenemos una X. Mientras que la estafa sí y en el abuso de confianza también. La diferencia viene un poco dada por el hecho de que en el hurto la entrega, perdón, en el hurto no hay entrega, ya dijimos, en esta otra columna de acá dice la entrega se hace bajo libertad exenta, es exenta, me quedó mal escrito, de vicio. Es decir que, fíjense que la estafa tiene algo que los diferencia de los otros, no diferencia de los otros, y es que si bien hay una decisión, que en lo que coincide en la estafa y el abuso de confianza, la decisión la decisión que toma quien está en la situación de estafa se hace a través de un vicio en el que le ha hecho incurrir el autor de la estafa. Entonces podemos decir básicamente, vean, en el hurto hay un apoderamiento que no hay una estafa en el abuso de confianza y la diferencia entre el abuso de confianza y la estafa viene dada porque en la estafa hay un incremento patrimonial del autor correlativo a un perjuicio patrimonial para la víctima, pero eso viene dado por una decisión que tomó la víctima, como ya lo dijimos aquí en esta columna, pero es una decisión que está prevalida de una especie de vicio de la voluntad que determinó esa decisión. Ahora, vamos a hablar de otro de estos delitos patrimoniales que es importante, pero que no nos cuesta mucho porque realmente es bastante sencillo de mirar o de analizar, y es la extorsión. Cuando estuvimos hablando de los delitos contra la libertad, nos provocaba en muchas ocasiones hablar de la extorsión, porque
se suele afectar la libertad a cambio de peticiones. Y ya dijimos, eso es un secuestro extorsivo. ¿Cuándo hay una extorsión? Básicamente, la extorsión parece ser un delito contra la libertad, pero vamos a ver lo siguiente. Dice, el que constriña a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita, para sí o para otro, incurrir en prisión. Básicamente hay una intención de obtener provecho. La pregunta es, ¿se necesita que el autor obtenga ese provecho? La respuesta es no. Fíjense que basta con que se constriña a otro. Este tipo penal está dentro de los delitos contra el patrimonio. Creo que eso es un poco una muestra más de esa preponderancia que le da el legislador al patrimonio, cuando realmente este parece ser un delito contra la libertad o la autonomía personal. Fíjense que aquí hay una cosa. Aquí siempre se va a lesionar la autonomía de la persona, porque es que se le está obligando a hacer, a tolerar o no a hacer algo. Se le está obligando a algo, pero no siempre se le está causando un perjuicio patrimonial. Fíjense que lo que se castiga es esa obligación, esa limitación de la libertad por el hecho de que el sujeto tiene un interés de provecho. Entonces, ¿sabes? Yo creo que aquí tenemos es un problema un poco de cuestión legislativa. Ya dijimos, hay un delito de constreñimiento ilegal en los delitos contra la libertad. El que obligue a otro a hacer, tolerar u omitir algo, incurrirá en prisión. Basta con que hubiésemos dicho, y si ese hacer algo, tolerar o omitir, tiene un propósito de aprovechamiento, entonces la pena se aumentará. Y eso hubiese sido, por ejemplo, un constreñimiento ilegal extorsivo. Así como en el secuestro, cuando tiene finalidad de obtener un beneficio, será extorsivo. Entonces, básicamente, ¿qué es la extorsión? La extorsión es un constreñimiento ilegal que tiene el propósito de aprovechamiento. Entonces, están los casos de los sujetos que, con la amenaza de no divulgar información, ponen a otro sujeto a que les pague. Voy a mostrar tus fotos, te voy a obligar, perdón, te voy a causar un perjuicio, y para yo no causártelo, necesito que me hagas unas disposiciones económicas. Y fíjense que para que se consuma este delito no hace falta que haya un desplazamiento del patrimonio de la víctima al autor. Basta con el mero hecho de que se vea en la obligación, ¿sí? De que sea obligado a tomar una decisión en contra de su voluntad, y esa decisión no necesariamente es patrimonial, porque eso es lo otro, dice, constriñe a hacer, tolerar u omitir una cosa con el propósito de obtener un provecho ilícito. Entonces, bueno, hay un ejemplo que a mí me llama muchísimo la atención, que una vez me lo pusieron, y es el famoso caso de los que hacen esas llamadas, donde dicen, vea, yo soy fulano de tal, soy un policía, tengo aquí a su familiar, así que mándeme un dinero y yo le suelto, estaba delinquiendo. Entonces la persona pasa un dinero, y la pregunta es si eso fue una estafa, si eso fue una extorsión, o qué delito pudo haber sido eso. Para considerarlo estafa, fíjense que si hubo un ardid, si hubo, digamos, una apariencia de realidad que realmente no era, y la persona simplemente decidió desplazarse de su patrimonio, y podría haber una estafa. Pero la pregunta es, digamos aquí para concluir un poco, y es que en la estafa se puede uno, el derecho protege, fíjense que el derecho no protege a las personas que no se autoprotegen, ¿cierto? Es decir, que si yo compro la luna, realmente el derecho no me protege a mí porque yo he debido autoprotegerme. El derecho entra a proteger, se supone, a los que ya hicieron lo posible o lo normal por protegerse, pero ya fueron otros los que excedieron ese nivel en el que el Estado no llega para proteger a las personas, y ahora sí se hace necesario el castigo. Entonces, si el Estado no protege, y digamos otra cosa, creo que aquí me parece importante el otro punto frente a la autoprotección. No todo el mundo tiene además autoprotección, y la estafa no se debe valorar igual en todas las ocasiones.
No es lo mismo el deber de autoprotección que tiene una persona de la ciudad, una persona con alto nivel de estudio, a un campesino. Creo que hay que mirar el nivel de autoprotección en cada contexto específico. No es lo mismo que un super multimillonario se deje tumbar en un negocio que se deje tumbar en un negocio una persona, pues, digamos, un poco lega o lejana, pues, a ese mundo. Creo que el derecho debe proteger de manera selectiva un poco a quienes tengan menos capacidad de autoprotección. Bien, pero entonces frente a la extorsión, ¿será que el derecho protege a los que quieren hacer negocios ilícitos? Es decir, que yo puedo luego reclamarle, por ejemplo, al sicario que me estafó en una vuelta en la que hicimos un acuerdo. Realmente creo que no, digamos, el derecho no protege lo ilícito, así que mal haríamos en decir que en ese caso el que se supone que le va a pagar a un policía que no existe para que haga un torcido, pues entonces a esa persona se le va a proteger judicialmente con el delito de estafa. Entonces decir, bueno, entonces al haber, digamos, una especie de objeto ilícito de esa transacción, entonces no hay delito. La verdad me parece muy interesante ese ejemplo, me parece supremamente interesante. Digamos que hay una extorsión, podríamos decir, habría una extorsión en el hecho de que hay un constreñimiento que tiene un ánimo de lucro. Digamos que en caso de que ese comportamiento se pueda considerar delito, el más probable podría ser este. Digamos, hay un constreñimiento, no es un constreñimiento ilegal simplemente, porque aquí sí hay un interés de lucro patrimonial específico y es allí donde más fácilmente podría caber. Porque fíjense, este delito no está protegiendo, como les decía, de manera directa el patrimonio, sino que lo que está protegiendo creo que es la libertad de las personas. Y me parece a mí que el constreñimiento prevalido de una situación de libertad en la que podría haberse involucrado un familiar, creo que sí es un escenario en el que sí podríamos decir, creo yo, que el derecho podría proteger a las personas frente a ese tipo de conductas. Finalmente, vamos a decir que en estos delitos patrimoniales, pues hay otras tipicidades que es importante que ustedes le echen un vistazo, no las vamos a ver por cuestiones de tiempo, donde se habla de la transferencia ilegal de cheque, donde se habla de la corrupción privada, de la administración desleal, que son ciertos delitos que se suelen ver un poco más en los delitos de empresa. En el alzamiento de bienes, bueno, este es un tema que vale la pena mencionar, aunque ya lo hemos hablado mucho cuando hemos hecho mención, por ejemplo, a los delitos de sujeto activo calificado, diciendo, por ejemplo, que en el alzamiento de bienes interviene una persona que tiene una condición de deudor que esconde su patrimonio para defraudar a su acreedor. Vemos que sobre este tema los aspectos más relevantes normalmente se trabajan en penal general, en la parte general, cuando se habla de el famosísimo problema del interviniente. Entonces, digamos que creo yo que con esto hemos hecho, digamos, un pincelazo lo suficientemente relevante con respecto a los delitos más importantes sobre todo los delitos patrimoniales. Entonces, para concluir, tenemos que en el hurto los problemas más relevantes tienen que ver con el momento a partir del cual se da la consumación. En la estafa los problemas más relevantes tienen que ver con esos actos de engaño que deben ser, digamos, determinantes del error en el que incurre la víctima y de su desplazamiento patrimonial que debe de alguna manera incrementar o beneficiar al autor. Y en el caso del abuso de confianza debe tratarse de una circunstancia en la que la víctima pone en manos de su victimario una cosa para que tenga cierta utilización y es el autor el que sobrepasa esa confianza, se la apropia, le da la utilización que no es. En todos estos delitos patrimoniales hemos dicho, todos deben ser dolosos. En el caso del hurto debe haber un elemento subjetivo adicional que es el ánimo de aprovechamiento. Y también hemos dicho, ninguno tiene modalidad culposa. Todos son delitos de resultado, así que admiten omisión impropia y también tentativa.